La palabra mito proviene del griego y significa cuento. Es un relato tradicional de acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Los mitos forman parte del sistema religioso de una cultura, que los considera historias verdaderas. Su función es dar un respaldo narrativo a las creencias fundamentales de la comunidad. Todo mito es en su origen un relato oral, y los detalles que lo componen varían en el curso de su transmisión. La idea de hacer un libro sobre cucos inmemoriosos lleva ya bastantes años. Trata de rescatar leyendas urbanas, mitos urbanos y más que urbanos, barriales. O sea, en realidad está limitado a ciertos lugares de los barrios. El proyecto de Cucos Inmemoriosos como libro es posterior, bastante posterior a una sección que aparecía en la revista La Mosquitera, la revista de Bermejo en la que yo participaba, principalmente como dibujante. Esta sección la empieza Raúl Salazar, pero con el tiempo se aleja del grupo y me empiezo a hacer cargo yo. Algún tiempo después se incorpora a la revista Ramón Mayo, que es el que hereda la última parte de la aparición de esta sección en la revista. Y después es el que me contacta para transformar esta sección en un libro, ¿no? Y yo acepté. Entonces cuando decidimos hacer el libro, empezamos a convocar amigos como Pablo Pavesca, como Gabriel Fernández, para colaborar en este proyecto. Yo me ocupé desde el principio del diseño y de la cáscara y no del contenido. Me invitó un amigo en común con la otra gente que hizo el proyecto. Y la verdad es que no me acuerdo tanto después cómo fue, pero la cosa es que me contaron cómo era la cosa, de que de que habían algunas cosas escritas y algunos dibujos, y había que transformar todo eso en un libro. Entonces yo dije, bueno, yo puedo diseñarlo el libro, porque yo siempre quise diseñar un libro, nunca lo había hecho hasta ese momento. De hecho creo que este es el único que he hecho. Me gustan los temas, me gusta qué sé yo, el espíritu que tiene, me gusta. Por ahí, bueno, los textos son algunos distintos de otros. Yo empiezo a trabajar en el proyecto por una cuestión de amistad con los realizadores. Me comentan que existe este anecdotario, me parece divertida la idea y accedo a trabajar.
Yo soy ilustrador, así que me resulta natural la participación. Es esa la manera que yo entro al proyecto. Ahora, yo alcanzo a hacer una sola ilustración. Me alejo del proyecto para tratar de evitar, pues yo me doy cuenta de la dependencia entre la llegada de este encargo y el malestar que conlleva. Yo no sabía que era un proyecto. Yo simplemente, durante años fuimos cultivando amistad con Ramón Mayo, por razones absolutamente diferentes de lo que son un proyecto literario, ¿no? Y entonces, cuando nos encontrábamos, situaciones ocasionales, yo le empezaba a contar historias que se me ocurrían o que había escuchado en algún lado. Y era tema de fogata, de asado, ¿no? Que quedaba el fueguito prendido y todos contando sus historias. Y en aquel tiempo yo no me las creía, no me las creía. No tenemos pruebas fehacientes de que haya sucedido, pero está la seguridad de que lo cuenta, de que toman carácter real. Esto es lo más interesante que tiene. Como los lugares existen, las circunstancias especiales también, creo que le dan el contenido de realidad necesario como para ser creíbles. En estas historias aparecen monstruos. Es un ser liminal. El monstruo se muestra. El monstruo también es llamado ostento, es llamado portento, es llamado un prodigio. Es un portento porque anuncia, es un prodigio porque nos previene, nos está avisando de que algo está por ocurrir. Este ser que aparece como una necesidad que justifica los cambios evolutivos en el tiempo. Diría un poquito más sobre el monstruo. El monstruo es nuestro espejo. El monstruo es lo que pudimos haber sido o lo que podemos llegar a ser. El terror es el sentimiento de miedo en su escala máxima. El terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente. No sé si es la idea de monstruosidad lo que se aplicaría en esto. Me ocurre. Es la idea de disolución, la idea de desmembramiento. Eso que no comprendemos, eso que es la desvirtuación del ser, opera en la idea que nosotros tenemos del monstruo. Si tratáramos de enfocar esto como una monstruosidad, sí, sería esto, una desvirtuación del ser. O sea, todas las desvirtuaciones del ser devendrían en la monstruosidad. En general se piensa en los monstruos como seres sobrenaturales, o extremadamente horribles, o deformes, o mutaciones entre bestia y ser humano. Pero yo creo que los monstruos sobre los que se escriben en este libro
tienen más que ver con una razón social, como son monstruos porque les tocó serlo. Escucho un ruido, escucho un grito, hasta que no explica racionalmente de dónde proviene esta normalidad, se crea miedo. Y este miedo, si no tiene explicación, se transforma en pánico. Y del pánico se pasa al horror. Han pasado cosas muy diferentes de cuando empezamos a hablar con el Ramón, estar acá hablando con él una noche, y el nivel es una cosa muy sutil, ¿no? El nivel de luminosidad de la habitación cambió. Y no eran los focos, nada. Era el nivel general, no te lo sé decir de otra manera. Bajó la luminosidad. Y empezaron a haber unos ruidos, pero alejados de esta habitación que era donde charlábamos. Era como en la galería. Como un cuero seco frotado. ¿Viste? Esas cosas que te cuestan definir. Siempre se dice que el miedo tiene mucho que ver con lo desconocido. Y a mí me parece incorrecto. Digamos, el 90% de las cosas que ocurren en el universo para mí son desconocidas y no necesariamente me dan temor. Yo creo que en realidad lo que genera temor es la noción de eternidad. Es un evento espantoso que no termina de pasar nunca. Es una sensación amarga, una angustia muy profunda que no se va jamás. La sensación de que no podés despertarte de un mal sueño. O peor aún, que cuando te despertás te das cuenta que estar despierto es el mal sueño, es la pesadilla. El dejar de ser uno. Esto es. La forma más acabada del terror es esto. Del miedo es miedo a dejar de ser uno. A dejar de ser esa entidad a la que estabas acostumbrado, a que eras vos. Ahora no sé qué es esto. La emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido.